¿Qué tal, alumnas y alumnos de la Maestría en Educación Superior? Esta vez estaremos tomando la materia de seminario de tesis, cosa que me da mucho gusto y me complace mucho que sigan esforzándose, que sigan estudiando y que finalmente ya estén a punto de concluir su ciclo formativo. De verdad me satisface mucho y sobre todo me siento muy agradecido con ustedes porque me han permitido formar parte de este proceso al que creo que llegaremos a un muy buen término en el muy corto tiempo y anticiparles que yo estoy convencido que la materia de seminario de tesis no va a ser la que más se les complique y tampoco tiene que ser una por la que estén padeciendo y sufriendo para terminar. Les reitero desde ahora la disposición y el apoyo para que pues, paulatinamente vayamos sacando adelante su proyecto de tesis. Sé que muchos y muchas de ustedes estarán optando por otras opciones de titulación como el promedio, como los estudios de posgrado, si es que hay las condiciones. Sin embargo, sí quiero que a lo largo de este curso desarrollemos algunas herramientas que conozcan en general el proceso de investigación. Algunos y algunas de ustedes ya tienen mucha práctica en ello. Para quienes no, bueno, pues trataremos de dar una inducción, que hagan ustedes un boceto de un buen proyecto de investigación que no solamente les sirva como un elemento para pasar su materia, sino que además les permite en el corto tiempo desarrollar proyectos y desarrollar documentos académicos de alta calidad, como en muchas de las cosas que desarrollamos en este proceso formativo. Es un tema de práctica, tendrán que hacer varios ejercicios, pero mi pretensión en este curso, más allá de que puedan redactar en este muy corto tiempo un proyecto de investigación integral, yo creo que con que conozcan el marco que rige los proyectos de investigación, que ustedes puedan hacer una perfecta distinción entre los tipos de investigación, los instrumentos que existen para colectar los datos y las herramientas para interpretar la información que estén generando, yo creo que con eso será suficiente. Si les pido anticipadamente su responsabilidad, que le pongamos mucho profesionalismo a esto para que tengamos buenos documentos y que al final puedan servirles de guía para posteriores ejercicios. Eso para mí es muy importante y les agradezco que estemos trabajando en ello. Comentarles también que ya está colocada la pregunta detonadora en el foro que se encuentra en la plataforma, pedirles también de manera respetuosa que trabajen sobre la pregunta. La pregunta va en el sentido de cómo hacer ahora que hay tantas fuentes de información, qué hacer ahora que tenemos acceso a tal cantidad de datos, de información, de tecnología, cómo hacer para poner un poco de criterio en el desarrollo de los proyectos de investigación de este mundo de información que ya existe, que está accesible incluso hasta nuestros teléfonos. ¿Qué hacer para poder discriminar la información? ¿Cómo seleccionar algo que sea importante, que no sea importante, que sea digno o que merezca investigarse? ¿Cómo piensan ustedes que puede desarrollarse este proceso? A mí se me ocurren algunas respuestas, se las comparto. Yo creo que lo más importante es generar conocimiento, generar investigación que tenga beneficio social. Me parece que el criterio de la ciencia siempre tiene que ser estar encaminado a mejorar la calidad de vida de las personas en lo inmediato o en el mediano plazo, y ese creo que es un buen criterio. Es decir, tendríamos que centrarnos en investigar, en desarrollar conocimiento, datos de investigación a partir de cosas que beneficien a las personas, y ese me parece que es un buen criterio. Hay alguna otra estrategia que tiene que ver con el enfoque económico, con el enfoque político, desde luego con el enfoque estrictamente científico o del conocimiento, y de ahí que quiero que ustedes hagan un ejercicio y empiecen a determinar cuáles serían sus estrategias, qué sugieren para que no nos perdamos en el mar de información y podamos definir. Algo que me parece que es muy importante, que también lo pongo como una de las estrategias que yo consideraría para desarrollar proyectos de investigación, es hacerse las preguntas clásicas: qué, cuándo, cómo y por qué, y a partir de ello determinar, pero qué queremos investigar, para qué lo queremos investigar, a quién beneficia lo que queremos investigar, y es posible desarrollar y obtener datos, información de esto que queremos investigar. Es decir, a partir de ese ejercicio creo que podríamos discriminar información y después determinar cuántas fuentes de información, si les podemos hacer fuentes documentales, fuentes electrónicas, fuentes
reales, de personas, de muchas cosas que iremos desarrollando a lo largo de este curso. Sin embargo, a mí me parece que con esto tenemos una buena salida. También me gustaría pedirles de manera respetuosa que a través de la sección de preguntas de nuestra plataforma me vayan desarrollando ahí, vayan poniendo por lo menos la idea que tienen de su proyecto de investigación, es decir, sobre qué estarían ustedes versando un proyecto de tesis. Les agradezco mucho y sería parte de poder evaluar su participación en esta semana, que en el área de preguntas me pudieran colocar. Yo estoy pensando en desarrollar un proyecto enfocado en tal, de algunas y algunos de ustedes creo que tengo alguna referencia de su formación profesional, no lo es de todos, por lo que les pediría que me pusieran su licenciatura que tienen y qué proyecto estarían pensando desarrollar para a partir de ello poderles soltar incluso de algunas fuentes alternas de información. El camino académico me ha llevado a acumular una serie de documentos, de información, de libros, de recursos que con todo gusto comparto con ustedes, y si bien, como les decía al inicio de la sesión, puede que no todos desarrollen un proyecto de tesis, creo que la lectura de algunos de estos documentos les va a ampliar muchísimo el criterio y les permitirá, desde luego, ir mejorando sus habilidades. Antes de iniciar formalmente con el curso, me gustaría hacerles algunas precisiones y pedirles algunas cuestiones de fondo que tienen que desarrollar en esta materia, que es su vocación por la lectura. Es indispensable que desarrollen su vocación por leer. Yo sé que este mecanismo, sobre todo este modelo asíncrono en el que difícilmente podemos encontrarnos, nos obliga a desarrollar estrategias y modos de aprendizaje diferentes. Yo tengo puestos los ojos siempre en la lectura y les pediría que hicieran lo propio, que en cada oportunidad que tengan lean algún documento, saquen copias, todo lo que puedan leer les es de muchísima utilidad. No importa muchas veces la calidad de la escritura, pero sí es muy importante que ustedes puedan allegarse a toda la información. Les recomiendo que también, si está en sus condiciones y en sus posibilidades, que bajen alguna aplicación de audiolibros para que vayan empapándose de diferentes contenidos de todos tipos. Hay muchas aplicaciones que les pueden permitir escuchar un audiolibro mientras hacen alguna actividad. Es muy importante. Y si son más visuales y tienen la vocación de ver charlas, de ver cosas muy concretas, les recomiendo las cápsulas de TEDx, que son charlas muy breves sobre temas muy concretos. Hay una cantidad muy importante de temas educativos en español, en inglés, en todos los idiomas, y son cápsulas muy breves, hasta de 5 o 7 minutos, que seguramente pueden facilitar su formación y que, enfocados en su tema, creo que les pueden resultar bastante interesantes. Entonces yo les pediría estas tres cosas. En primer lugar, su participación muy atenta en el foro, que desarrollen con criterio las respuestas para la pregunta. En segundo lugar, que me inscriban a través de la sección de mensajes su licenciatura y la idea que tienen de su proyecto de tesis. Y en tercer lugar, que estén desarrollando su hábito de lectura, que les va a ser de mucha utilidad. También en la plataforma ya está disponible para ustedes un libro que es una Biblia, digamos, un referente obligado en el proceso de la elaboración de las tesis, el que tiene que ver con Umberto Eco, cómo se hace una tesis. Es un libro de lectura muy ágil y que les puede resultar de muchísima utilidad, porque sin ser un lenguaje técnico tan abigarrado ni tan complejo, pues nos lleva de la mano prácticamente para desarrollar un modelo de investigación documental muy interesante. Y en el caso de quien opte por otros modelos, también les estaré proporcionando alguna otra información, como es un documento de Hernández Sampieri, también un clásico en la investigación y en el desarrollo de proyectos de tesis. Pues empezamos esta sesión del día de hoy desarrollando algo muy básico, la distinción entre los métodos de investigación cualitativa y los métodos de investigación cuantitativa. A partir de la pregunta que hemos desarrollado y a partir de esto que nos estamos proponiendo adquirir como conocimiento, pues es muy importante saber qué es lo que queremos investigar, cómo podemos llegar a la conclusión o cómo podemos llegar a la comprobación de esa hipótesis que nos hemos planteado. Recordar que la hipótesis es una suposición a priori de la explicación o del desarticulado de un fenómeno. Es decir, nosotros asumimos desde la postura científica que algo es de tal o cual manera y nos proponemos comprobarlo. La mayor parte, si no es que la generalidad de las investigaciones y de los trabajos de campo y de investigación,
se enfocan en eso, en comprobar la suposición que el investigador, que el científico tiene a partir de la aplicación estricta, concreta y correcta de diferentes insumos y de diferentes técnicas que para generar conocimiento existen. En el documento que les estoy compartiendo les hago ahí una reflexión muy simple: qué tipo de investigación estarían utilizando para comprobar su teoría, su hipótesis, cualitativa o cuantitativa. Y para comprender algo, aquí resulta muy interesante, particularmente para quienes estamos enfocados en el área de las ciencias sociales, la investigación cualitativa nos da muchas cosas, es decir, de una correcta definición de nuestro problema de estudio y de lo que elijamos como proyecto para investigar, depende que hagamos una correcta selección de los instrumentos que a su vez nos van a permitir obtener los datos que nos lleven a corroborar nuestra hipótesis o nuestra teoría. En general, si lo que queremos es saber números, si queremos saber porcentajes, si queremos saber tendencias, lo ideal es que escojamos una investigación cuantitativa, es decir, algo que sea medible y mesurable y que no merezca mayor interpretación que la lectura. Es decir, si queremos saber cuántas personas de una determinada grupo poblacional están de acuerdo o están en desacuerdo con tal o cual modelo educativo, simplemente hay que contarlos. Es decir, aplicamos un instrumento que nos permita obtener números y sabemos si la mayoría, si la minoría, si una cuarta parte, cuántos están de acuerdo o no en determinado modelo educativo. No nos da mayor problema. La investigación cualitativa nos permite conocer el porqué de esas condiciones y por eso les señalaba, es muy importante porque dentro de las ciencias sociales nos enfocamos mucho en conocer el porqué de las cosas más allá del número. Entonces, si vamos a investigar, si lo que queremos es saber cuáles serían las condiciones para mejorar determinado programa educativo, entonces la investigación cuantitativa, la que únicamente nos da números, no sería la ideal para este efecto y tendríamos que pasar a una investigación de tipo cualitativo. Es decir, de los que no están de acuerdo tendríamos que segmentarlos, o de los que sí están de acuerdo, segmentarlos y entrar más a profundidad, más allá de la respuesta simple del sí o el no, o de una evaluación numérica. Por eso es muy importante. ¿Cuáles son las características de cada una de estas evaluaciones y en qué consisten? Empecemos por entender que los métodos de investigación son procedimientos para recopilar y analizar datos. Es decir, para lo que nos sirven es para articular nuestra respuesta tentativa a nuestra hipótesis, a nuestra teoría. Eso es muy importante distinguirlo. Levantar los datos no es hacer la investigación. Hacer la investigación implica interpretar los datos recogidos, es decir, aplicar un cuestionario, aplicar una entrevista, contar o observar no es investigar. Eso es únicamente recabar la información y ese es un error muy importante cuando empezamos a hacer investigación. Pensamos que investigar es contar. Investigar no es contar. Se cuenta para obtener los datos que nos permitan desarrollar investigación y posteriormente conocimiento. Por eso es muy importante que tengamos muy claro cuál es la manera de desarrollar un procedimiento o un método de investigación. ¿Cómo podemos investigar? Bueno, vamos a ver que dependiendo el tipo de datos que estemos obteniendo, podemos representarlos tanto en números como en palabras. Y aquí los ejemplos podrían ser diferentes. La investigación cuantitativa nos puede dar los números, es decir, si los datos obtenidos son representados en números, estamos ante una investigación cuantitativa. Si los datos que obtenemos nos dan palabras, es decir, criterios calificativos, evaluaciones, entonces hablamos de una investigación de tipo cualitativo. Es muy importante distinguir que las dos investigaciones no están peleadas, es decir, tanto la cualitativa como la cuantitativa son importantes para adquirir diversos tipos de conocimiento y fortalecer las investigaciones. Fundamentalmente, la investigación cuantitativa, la primera de ellas, se usa para comprender frecuencias, patrones, promedios, correlaciones y establecer condiciones que nos determinen causas y efectos. Es decir, a un mayor número de personas que viajan a la Ciudad de México, un mayor número de accidentes. A un menor número de personas en condiciones climatológicas de tal condición, y la situación cambia. Es decir, lo que nos permite el análisis cuantitativo es desarrollar análisis estadístico, es decir, para hacer predicciones, para hacer proyecciones, hablando de una situación un poco más avanzada, o hacer prospectiva, es decir, la predicción de ciertos fenómenos con el estudio de los datos que hoy tenemos. Para eso podremos utilizar. ¿Con qué herramientas podemos desarrollar fundamentalmente la investigación cuantitativa?
Encuestas o cuestionarios. Esta es, digamos, que una clásica. Con encuestas y cuestionarios podemos plasmar en ellos una serie de preguntas cerradas a un gran número de personas. Hoy, por eso mi interés por el tema de la tecnología en la pregunta detonadora, ¿cuántas encuestas podemos aplicar? Las que las redes sociales nos permitan. Es decir, y hagan ustedes un ejercicio, quienes tengan cuenta de Facebook, quienes tengan cuenta de Twitter, ya hay herramientas para el desarrollo de encuestas muy rápidas. Podemos obtener 500, 600 respuestas en un periodo muy corto de tiempo. Es decir, podemos hacer algo muy rápido y ahí trataremos más adelante algún tema durante este curso. Los experimentos, también es posible experimentar dentro del laboratorio. Esto vamos enfocando a las ciencias duras, donde tenemos situaciones controladas que queremos alterar un estado original para verificar reacciones en el área de la química, en el área de la física, nos permite medir, nos permite desarrollar ciertas cosas. Otro elemento muy importante dentro de la investigación cuantitativa es la selección de documentos. Es decir, vamos a sentarnos en el papel a revisar determinada información que ahí se tiene. Caso concreto, la investigación que se hace en las auditorías contables. Es decir, los estudios contables no se realizan contando el dinero, se realizan contando los documentos que reflejan las cantidades de dinero. Es decir, la investigación en documentos nos permite cuadrar cifras, es lo que hacen muchos los contadores. ¿Qué ventajas tiene la investigación cuantitativa? En primer lugar, que es replicable. Es decir, que puedo aplicar 3, 4, 5 o 10 veces diferentes encuestas para obtener resultados similares o obtener variables en función de determinadas otras condiciones. Es comparable. Es decir, si vamos a comparar una investigación para verificar el rendimiento académico de los alumnos, es posible aplicar 100 cuestionarios a 100 niños de primaria en una comunidad y compararlos con 100 encuestas aplicadas en otro lado. El mismo cuestionario, alumnos del mismo grado, con similares condiciones, pero nos permite comparar para evaluar. Ya en algún tiempo de la evaluación curricular lo comentamos, es decir, eso es muy importante. Además, es analizable, es decir, si tengo una muestra estadísticamente bien articulada, puedo suponer que eso que pasa en esa muestra también sucede en un número mayor de individuos. Es decir, es muy importante. Sin embargo, tiene alguna desventaja la investigación cuantitativa, es que su enfoque a veces puede resultar insuficiente. Es decir, puede que no sea replicable al 100% o puede que en proporción de cómo va creciendo nuestra muestra o nuestro universo, vayamos teniendo desviaciones que acaben desvirtuando determinada tendencia que puede ser apreciable en alguna muestra. Es decir, difícilmente podemos sacar conclusiones precisas de fenómenos sociales únicamente aplicando investigación cuantitativa. También es importante que si los datos no los recopilamos en las condiciones óptimas, estos pueden tener sesgos muy importantes. Si ustedes que son y van a seguir siendo docentes, les pongo un ejemplo muy claro. Si vamos a evaluar numéricamente a nuestros alumnos, más bien, si nuestros alumnos nos van a evaluar en una escala numérica, imagínense qué va a pasar si la evaluación la aplicamos después de que a todos los reprobamos en el examen. ¿Y qué va a pasar si a nuestros alumnos evaluamos después de que todos obtuvieron 10 en el examen? Ese sesgo estadístico y de información y de contexto no es medible y muchas veces genera los problemas que ya conocemos. Ahí podríamos tomar cualquier otra cantidad de documentos o de ejemplos, por ejemplo, no sé, los índices de aprobación de los políticos, una serie de condiciones que no siempre reflejan la realidad del fenómeno social. Y bueno, pues este año lo veremos con los temas electorales. Se van a dar cuenta que las encuestas pueden acercarse mucho a determinado resultado predispuesto, sin embargo no hay garantía de que va a suceder como lo plantean. Hasta ahí el tema de la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa tiene otra condición, esa implica recopilar y analizar datos no numéricos, es decir, datos relacionados con significados que las personas le otorgan a ciertas cosas. Es decir, para esto es muy importante y para los que nos dedicamos a las ciencias sociales resulta determinante porque la investigación y la efectividad de este tipo de actividad académica como investigación cualitativa se basa mucho en el juicio de los investigadores. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos y éticamente muy responsables para investigar y que nuestro criterio se apegue a un
a una tendencia científica y no a una presuposición personal. ¿Por qué? Porque es muy importante que el criterio del investigador se haga lo suficientemente amplio, porque nos tiene que ayudar a comprender conceptos complejos como son los que tenemos dentro de los fenómenos sociales. Hay muchas cosas que muchas veces no son mesurables estrictamente con investigación cuantitativa y tenemos que entrar a eso. ¿Qué herramientas, así como encontramos encuestas, cuestionarios, mediciones, observación y análisis de documentos dentro de la investigación cuantitativa? En la cualitativa les menciono algunos muy simples. Las entrevistas, que pueden ser entrevistas a profundidad, platicar largamente con alguien, identificar los patrones que estamos buscando, estructuradas, no estructuradas, es decir, con un investigador, con varios, pueden ser grupos focales, que mi perspectiva es que no es más que una entrevista con varias personas al mismo tiempo, y obtener de ellos ciertas cosas. Podemos incidir determinadas conductas en el grupo para esperar resultados, es decir, el control está en nosotros. Podemos ser también un tema de observación, que es muy importante, participativa, no participativa. Podemos también analizar documentos, así como se analizan documentos contables, podemos analizar documentos no contables, podemos analizar historia, documentos, en fin, puede ser una investigación 100% documental. Y para que quede claro cuál es la importancia y la calidad de la investigación cualitativa, les pongo un ejemplo que creo que todos hemos visto, y si no es muy fácil que lo puedan realizar. Todos hemos visto, hay una serie de documentales, de películas, de cosas que se transmiten en las plataformas de streaming, que tiene que ver con el jefe encubierto. Es esa actividad en la que el dueño de la empresa se disfraza de cliente o de empleado y se pone a trabajar en el entorno de su empresa. Eso es un ejemplo claro de la investigación cualitativa. Es decir, el titular, el dueño, el director, el gerente tiene acceso a toda la información cuantitativa, a los reportes contables, a los reportes de ganancias, a la tendencia del mercado. Sin embargo, esa investigación, esa información no le alcanza para tomar decisiones, y entonces asumen esta suerte de juego de roles, de bajarse al nivel de los empleados y, sin exponerse, sin determinar que es el dueño o no de la empresa, empieza a intercambiar y obtiene a partir de ello datos estrictamente cualitativos, como las condiciones de trabajo de los empleados, el entorno en el que trabajan, las influencias externas. Todo eso es un claro ejemplo de investigación cualitativa que nos permite tomar decisiones. ¿Qué ventajas tiene la investigación cualitativa? Que es mucho más flexible, que es decir, que si un dato no lo tenemos dentro de la investigación cuantitativa, nos es muy difícil poder recuperar el orden. Pero si algo no sucede, o alguna parte del fenómeno investigado durante la investigación cualitativa se altera, podemos tomar ciertas decisiones que nos permiten. También tiene sus desventajas. No se puede estandarizar, no puede ser replicado porque todos los contextos son diferentes. Y entonces encontramos que lo que aplicamos en una investigación para obtener conocimientos y datos sobre determinado fenómeno no lo podemos hacer en otros lados. Entonces tiene una serie de ventajas y desventajas que cada uno tiene. ¿Qué ventajas o qué podríamos hacer para obtener datos más precisos? Pues, como es en la generalidad, una combinación entre ambos paradigmas, el cualitativo y el cuantitativo, resulta lo más adecuado, al menos hasta este momento, para obtener un conocimiento pleno. Es decir, puede haber dentro de un fenómeno ciertas cosas que sean medibles objetivamente, de las que podamos obtener datos, cifras, números muy concretos, y que nos ayuden a fortalecer una parte de nuestra hipótesis. Y por el otro lado, complementarlo con una investigación cualitativa que nos permita analizar ciertos detalles sobre el fenómeno que estamos estudiando. Es decir, podemos hacer una combinación, y eso nos permite obtener una visión holística o integral de la realidad. ¿Qué pretendemos con esto? Bueno, que si podemos en el criterio, el buen oficio y las condiciones del investigador determinar cómo podemos trabajar con la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, tendríamos una ventaja. Vamos por un objetivo común. Es decir, vamos a buscar entre los fenómenos, por lo general, encontrar patrones de datos que nos puedan permitir fortalecer la suposición de existencia de relación entre dos fenómenos que ocurren. Si algo se altera, cómo esto impacta y dónde estamos parados. Ambas metodologías
son muy importantes porque nos permiten respaldar las suposiciones que ya tenemos. ¿Qué creo que a lo largo de este curso tendremos que desarrollar? Bueno, tener un panorama general de ambas cosas y poder ver cómo. Por eso la importancia de conocer sobre aquello que ustedes desean trabajar, porque me va a permitir saber cómo podrían aplicar algunas técnicas cualitativas y algunas técnicas cuantitativas para fortalecer sus hipótesis. Esto no es válido únicamente para los programas de investigación ni es algo que tengan que aprender y después desentenderse. Por el contrario, creo que a lo largo de su desempeño profesional, particularmente en la educación superior, hay muchos fenómenos que tienen que ser analizados desde una perspectiva de investigación para obtener conocimiento que facilite la toma de decisiones. En esta cadena de condiciones es muy importante que podamos aplicar ciertas cosas y lo verán ustedes como titulares, como responsables de un grupo, de una escuela. A veces tenemos que revisar el estatus de los alumnos y muchas veces la boleta de calificaciones no nos da la información que queremos para tener un fenómeno educativo como la deserción, como la reprobación, y entonces pareciera que es algo distante, pero lo hacemos muy cotidianamente. Revisamos algo, no lo entendemos y ¿qué hacemos los docentes? Mándate al papá, háblale al maestro, que venga y me platique qué es lo que está pasando. Eso es un modelo de investigación mixta en el que lo que obtenemos en el papel como número, como mesurable, no es suficiente y tenemos que ir a la investigación cualitativa para conocer de fondo. No le entendí, a ver, vuélvamelo a explicar. De eso se trata justamente la investigación mixta. Entonces creo que como introducción y como complemento a lo que ustedes van a desarrollar en su pregunta detonadora, con estos minutos de atención que me han brindado son suficientes para esta semana. Estaremos desarrollando los siguientes videos y estaremos también desarrollando la integración general de su proyecto, de su bosquejo de proyecto de investigación. Con toda la sinceridad se los digo, va a ser muy complicado que logremos articular un proyecto completo, pero sí me gustaría y para mí sería un ideal que pudiéramos llegar a ver incluso un índice de un trabajo donde ustedes supieran en una línea de tiempo, en un esquema, en un árbol de decisiones o en algún documento de esa naturaleza, algo que nos permita identificar que tienen ustedes ya las capacidades para desarrollar un proyecto de investigación, cosa de la cual no tengo dudas, solamente habrá que documentarlo. Pues les agradezco mucho su atención y estaré atento a sus comentarios y de su participación en la plataforma. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias.